palabra declara en Juan 15 que separados de ti nada podemos hacer, y eso incluye el escuchar esta clase y exponernos a tu palabra. Bendito Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, requerimos de tu ayuda, que nos des luz, humildad, que renueves nuestra fuerza, Señor, y que nuestro amor por tu palabra aumente cada día más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, esta materia se llama Principios Primarios de Interpretación Bíblica. Los principios primarios los componen manteniéndose en la línea, que lo vamos a ver. Los principios primarios también los componen una clase que se llama Camino a la Preparación. Cómo prepararnos completamente en todo el camino a preparar un sermón. También vamos a ver lo que se conoce estructura de un texto. También vamos a ver lo que se conoce como contexto de un texto y la conexión con el evangelio de un texto. Este tipo de materias se dan cuando se enseña a predicar salmos, epístolas, profecía, etc. Y normalmente cuando se da en salmo nos enfocamos con esta regla solo en poesía. Cuando se da en los evangelios nos enfocamos solo a aplicar a los evangelios. Pero cuando hablamos de principios primarios de interpretación, nos paseamos por todos los géneros literarios, poco diferentes, y usamos otros ejemplos que serán de ayuda. Y cuando me refiero a mantenerse en la línea, yo estoy hablando del punto de inicio que nosotros debemos considerar cuando queremos predicar un texto de la Biblia. Es el punto de partida, el punto de arranque. Si nosotros no tenemos en cuenta esto que vamos a ver hoy, vamos a terminar diciendo una cosa muy distinta a lo que el texto en su sentido original quería decir. Manteniéndose en la línea significa mantenernos en la línea de la Escritura, mantenernos en la línea de la palabra de Dios. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comunicando el mensaje ¿de quién? ¿De quién decimos que es estas palabras? De Dios. Entonces necesitamos entender, comprender cuál es el significado que Dios, no nosotros, que Dios le dio a cada texto para que podamos ser fieles al texto. Y la idea de mantenerse en la línea es importante. ¿Por qué? Porque una de las tentaciones que tiene todo predicador cuando se para el domingo en el púlpito es decir más de lo que el texto realmente dice, o a veces decir menos de lo que el texto bíblico realmente dice. Miren, hay momentos donde nosotros nos paramos y abrimos un texto bíblico y viene la tentación de querer decir más. ¿Y cómo cometemos ese error? Cuando comenzamos a prohibir cosas, agregar reglas que el texto no dice. William, si le puede decir que le vayan un poquito ellos allá, que los escuchamos aquí clarito. Ya pronto, si Dios quiere, ayúdenos a orar por un nuevo espacio. Ya estamos trabajando en eso y en ese nuevo local estaremos un poquito más independientes, más tranquilos, pero por ahora hay que ser pacientes. Entonces, cuando le agregamos más a un texto bíblico que estamos predicando, lo que estamos haciendo es agregándole más reglas. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Por ejemplo, el Señor había dicho, 6 días trabajarás y un día, el séptimo, reposarás de toda tu obra. Eso era lo único que decía el texto. No trabajarás tú, ni tu siervo, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los fariseos? En su supuesto temor de desobedecer ese mandamiento, agregaron más mandamientos sobre ese mandamiento. Por ejemplo, si el día de reposo del Shabbat estaba lloviendo y a usted se le mojaban las sandalias, se le llenaban las sandalias de barro, y usted intentaba con algo quitarse el barro de la sandalia, trabajó. Es un trabajo. Y pecaste contra el 4º mandamiento. Fíjate, agregaron reglas sobre el mandamiento que no estaban más. Por ejemplo, si el día de reposo llovía y usted se mojaba sus túnicas, porque eran varias las que se usaban, obviamente la ropa se pone pesada. Si usted trabajaba o caminaba, mejor dicho, si usted caminaba con esa ropa pesada, era considerado, ¿sabe qué? Un trabajo. Entonces usted violaba el mandamiento. Y la pregunta es, ¿Dios dijo eso? No, Dios no dijo nada de eso.
Pero la tentación para ellos fue agregar. ¿Y cómo lo hicieron? Agregando reglas. Y eso es una de las cosas que sucede en muchas denominaciones e iglesias hoy. Que hay unas reglas que establece cada iglesia y usted se pregunta, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde salió esa regla? No, que en nuestra iglesia está prohibido tal cosa. ¿De dónde la sacaste? Porque si usted no tiene un argumento bíblico para eso, usted acaba de agregarle a la Biblia donde Dios no le ha mandado agregar. Y ese es el problema de muchas denominaciones. Y esto es una advertencia para todos nosotros si queremos ser fiel a Cristo. Nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y callarnos donde la Biblia se calla. Si no cometemos el mismo error, agregarle a la palabra divina. Y esa es una de las tentaciones que tiene todo predicador. Pero también otro de los casos es restarle, decir menos de lo que el texto bíblico dice. Esto sucede, por ejemplo, cuando tratamos temas como masculinidad, feminidad bíblica o sexualidad. Viene el pastor y tiene que hablar de la sexualidad en el matrimonio, pero como él tiene miedo de que ciertas cosas generen una controversia, él omite información, le resta al texto bíblico. Esas son las dos tentaciones que tenemos. Ponernos por encima o por debajo. Pero ¿cuál es nuestro deber? Mantenernos en la línea. Y mantenernos en la línea lo que significa es predicar el texto en su contexto tal cual como Dios lo inspiró, sin agregarle ni restarle. Esa es nuestra tarea, mantenernos en la línea. Por eso esa línea tiene que ver con el significado del pasaje bíblico. A ver, hermanos, ¿cuántas interpretaciones tiene un pasaje bíblico? Una. Hay movimientos que han surgido, y esta es la idea que ellos tienen. Nos sentamos en la sala de la casa, leemos un texto bíblico y Pedro, ¿para ti qué significa ese pasaje? Tal cosa, hermano, ¿para ti qué significa ese pasaje? Bueno, para mí tal cosa. Y Álvaro, para ti, bueno, para mí significa esto. Bueno, vamos a tomar todas las aplicaciones y vamos a dar gracias por eso. Ya. Pero Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada ni humana. Tiene una sola interpretación. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ese episodio donde la Chilindrina le enviaba una carta al papá. ¿La recuerdan? Así todos lo recordamos. ¿Y a quién le pidieron que leyera la carta? Al chavo. ¿Y qué hizo el chavo? Decía todo lo contrario a lo que la Chilindrina le había indicado al papá. Él le estaba dando su propia interpretación. Y en la lectura usted recordará, dijo un montón de locura. Bueno, eso es lo que está pasando con muchos predicadores hoy. Dios nos ha dado su palabra y se paran en el púlpito a decir algo completamente opuesto a lo que Dios dijo originalmente. Cada texto tiene un solo significado y la tarea del predicador es encontrarlo y comunicarlo a su audiencia. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Es tan maravillosa la labor del predicador que solo tenemos que decir lo que el texto dice. Ahora bien, nosotros muchas veces podemos pararnos en el púlpito y decir cosas que son teológicamente correctas. Quizás lo que está diciendo mi pastor, mi predicador, no es una herejía, pero no es lo que el texto en su sentido original quería decir. Y es allí donde nosotros tenemos que mantenernos en la línea. De manera que si estamos predicando una carta que escribió Pablo, Efesios 5, y Pablo está aquí sentado, supongamos, termina el sermón, Pablo puede decir, eso fue lo que yo quise decir. Pero si Pablo pudiera venir y estar frente a muchos púlpitos, diría, no fue una herejía, está bien, no fue una herejía, pero yo nunca dije eso. Eso no fue lo que yo quise enfatizar. Eso no fue lo que yo quise decir. Entonces terminamos agarrando textos bíblicos para respaldar más bien nuestras ideas y no lo que el texto dice. Entonces no nos vaya a pasar como el ejemplo del chavo con la Chilindrina. Espero que eso no nos pase y que podamos ser hallados fieles delante de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Alguien que lea ese texto en voz alta y el resto le seguimos con la lectura.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Amén. Sí, Deuteronomio 4, 2. La palabra de Dios, Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Muy bien, amén. Hay dos cosas que Dios manda aquí. ¿Cuál es la primera? Dice, negativamente, ¿qué dice? No añadas a la palabra que yo di. Y dice que yo os mando. Y la otra que dice, ni disminuiréis de ella. ¿Se dan cuenta de la cuestión? Lo que Dios está diciendo, Dios a través de Moisés en Deuteronomio es, ni agregues ni quites. Transmítela tal cual como yo la he dado. Ese es el trabajo del predicador. Fíjense que la idea de mantenerse en la línea no comenzó ahorita con Simeon Trust. No, comenzó desde el Antiguo Testamento. La idea de Dios es, mi palabra debe ser comunicada pura. Nadie le añada, nadie le quite. Alguien que lea primero a los Corintios, capítulo 4, verso 6, y el resto le seguimos con la lectura. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Amén. Pero esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que se ha escrito. No sea que vosotros permanezcáis unos contra otros. Muy bien. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más. ¿De qué? De lo que está escrito. No agreguen, dice Pablo. No pueden hacerlo, no deben hacerlo, no agreguen más de lo que está escrito. Alguien que lea Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 19. Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Ok, escuchamos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es interesante cómo termina el último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia termina con una advertencia bien explícita, bien fuerte de parte de Dios. Y dice, la primera advertencia está en el 18. Si alguno añade, ¿qué le sucederá al que añada la palabra de Dios? Según el verso 18. ¿Qué dice? No los escucho. ¿Qué dice la parte final del verso 18? Así es, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. Hay consecuencias. No es que Dios dirá, ay, qué pobrecito el que le agregó a mis palabras. No, yo no puedo juzgarlo. No, Dios dice claramente que habrá consecuencias terribles al que añada la palabra. Pero dice el 19, y si alguno quitare, ponerse por debajo de la línea, ¿Dios qué hará? Quitará su parte del libro de la vida. Hermanos, si esto es cierto, y lo es, quiere decir que tú y yo como predicadores debemos tomarnos con más seriedad el texto que predicamos delante de la iglesia de Cristo. No es simplemente abrir un texto, bueno, esto dice esto, a mí me parece que esto dice eso. O como lamentablemente hacen muchos predicadores, que abren la Biblia, un texto, lo citan, después se van por allá, un tema por acá y comienzan hablando del que no diezma, el que no se congrega, el que está peleando, el que está chismeando. Y tú le preguntas, hermano, ¿y qué predicaron en tu iglesia? Mira, citaron Apocalipsis 22, pero el pastor hoy exhortó al que no diezmó, al que no se congrega, al chismoso, todo. O sea, ese sermón, ¿y cómo se llama el sermón? 3 en 1.
Y nos reímos, pero es lamentable, es triste que eso pase en muchos púlpitos hoy. Porque ustedes leen incluso una carta en la Biblia, como lo vamos a ver en uno de los principios primarios, y cada carta tiene un solo tema que se desarrolla en todo el libro. Si ustedes leen el Evangelio de Juan en su parte final, Juan en el capítulo 20 de su Evangelio dice, estas cosas os he escrito para que creáis en el Hijo y tengáis vida eterna. O sea, Juan nos está diciendo todo lo que está en este Evangelio tiene un propósito, para que tú creas en el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia está así, se desarrolla un solo tema y cada texto bíblico tiene el propósito de desarrollar un mismo tema y tu tarea como predicador es encontrar cuál es el énfasis del autor, qué es lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Cristo quiso decir cuando escribió esto. Y aquí lo que haremos es darle las herramientas para que podamos identificar eso. Y nosotros podemos también ver, cuando vemos todo esto así, subir la línea, agregar, también puede significar legalismo. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo reglas y mandamientos que no están en el texto. Pero disminuir, ¿qué puede significar? Entonces, lo contrario al legalismo. Libertinaje, así es. Libertinaje, ahora le estamos restando. Libertinaje. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y yo quiero que veamos esto a la luz de la Biblia para que podamos comprobar lo que acabo de decir. Porque de nada sirve lo que yo digo aquí si no podemos probarlo con la Escritura. Acompáñenme a Marcos capítulo 7. Vamos a ver Marcos capítulo 7, sin perder de vista lo que acabamos de poner aquí. Marcos capítulo 7. Alguien que lo lea, versículos 1 al 5. Miren lo que vamos a hacer. Marcos 7, versos 1 al 5. Y usted se va a colocar con sus compañeros que tiene al lado. Van a leer el pasaje en un tono de voz que no interrumpa al que esté junto a usted o en la misma fila de usted. Y usted va a responder a esta pregunta con su compañero. ¿Cuál es la tentación para los que estamos en la audiencia de Marcos 7? ¿Cuál era la tentación? ¿Subir la línea o bajar la línea? Que ya sabemos que es agregar o disminuir. Con su compañero que está al lado, Marcos 7, versos 1 al 5, y respondan esa pregunta. ¿Cuál es la tentación que están experimentando ellos? ¿Agregar o disminuir? Lean el pasaje con calma. Un buen predicador tiene que ser un buen observador. Marcos 7, 1 al 5. ¿Cuál es la tentación para ellos? ¿Sobrepasar la línea o disminuirle? Yo en una de las clases en contexto, yo voy a recomendar unas versiones, pero Reina Valera es muy buena para entender muchas de las ideas, ya que lo transmite en su sentido lo más puro. Porque hay otras versiones, como en las Américas, que tienen más equivalencia formal, donde el traductor agregó para dar sentido. Entonces, ok.
Recuerden que son solo 5 versículos, no tienen que subrayar palabra a palabra, vamos a buscar en el sentido original. No, solo que lo que estén viendo ahí, ¿están agregando o están restando? Vamos a hacer un stop, listo. ¿Quién quiere participar? Levante su mano. Mi hermano Carlos Curbelo, ¿están agregando o restando? ¿Dónde está el punto? ¿De qué manera? ¿En qué verso? Ajá. Ok. Entonces ellos están agregando o restando. ¿Cómo están agregando? ¿Cómo? Pero según el texto, ¿qué quería decir eso? No, según el texto bíblico, esto es muy importante, porque ustedes como predicadores tienen que transmitir tal cual, ellos están sobrepasando la línea. ¿Están todos ¿Hay alguien que esté en desacuerdo de eso? Ok. ¿Qué tal? Ok. Entonces, ellos están agregándole, aquí están agregando. Ahora el punto es, según el texto, ¿cómo están sobrepasando la línea según el texto, de manera específica? Tradiciones. ¿Son todas las tradiciones malas? No, pero la tradición que ellos estaban siguiendo acá estaba pasando por encima de lo que la Biblia determinaba. Estaban siguiendo la tradición de los ancianos, no la Biblia. Ajá, ellos estaban agregando. Ahora la pregunta es, ahora lean de nuevo con su compañero, Marcos 7, 6 al 8. Marcos 7, 6 al 8. Y deben responder a esta pregunta, ¿cómo responde Jesús? Marcos 7, versos 6 al 8. Y la pregunta para ustedes es, ¿cómo responde Jesús ante lo que ellos están haciendo al seguir las tradiciones de los hombres en lugar de la Biblia? ¿Cómo responde Jesús? Versos 6 al 8. Stop. Cuéntenme, ¿cómo responde Jesús según los versos 6 al 8? Mi hermano Daniel. Ok. 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 O sea que una de las cosas que él declara es que este pueblo que le ha añadido a su palabra, esto los ha conducido no a nada bueno, sino a solamente ser un pueblo que le honra de labios. ¿Qué más dice Jesús? ¿Cómo responde Jesús hacia lo que ellos están haciendo, Davis? ¿Dónde especifica que le está quitando? Ok. Ok. O sea que ellos están haciendo las dos cosas. Ellos están agregando al considerar la tradición de los ancianos por encima de la Biblia, y esto obviamente también los está llevando a otra cosa, a quitar, a dejar, en palabras del texto, a dejar el mandamiento de Dios. Ellos se están manteniendo en la línea, están por encima y por debajo de la línea, y debido a eso son ¿qué? Según el texto, hipócritas. Hipócritas.
Así llama Cristo al que no es fiel al texto, al que añade y resta, hipócrita. Y eso no va a ser algo simple, eso te está llevando a algo en tu conducta a nivel moral. Lo está llevando a adorar a Dios solo de labios, pero con su vida no. Y eso, hermanos, si ustedes leen las cartas de Pablo a Timoteo y la de Judas, cuando describen siempre un falso maestro que distorsiona la Biblia, siempre tiene una peculiaridad, tiene problemas de carácter. Tiene problemas de carácter. Siempre. Y Cristo está diciendo, no son más que hipócritas cuando ustedes agregan y le quitan a la palabra. De nuevo tenemos que la Biblia está hablando, la Biblia nos está diciendo que no podemos agregar. A ver, hermanos, ¿de qué maneras, denme algunos ejemplos de cómo podemos sobrepasar y disminuir la línea? Denme un ejemplo de cómo podemos pasar por encima de la línea como predicadores, como pastores. Pudiera ser alegoría. Estamos quizás dándole una interpretación a un texto que no es, puede ser. ¿De qué otra manera nosotros podemos agregarle un texto? ¿Exagerando en qué punto práctico? ¿Algún ejemplo práctico? Por ejemplo, traten de ser lo más específico posible. Pensemos en uno específico. Ok. ¿De qué pecado crees que pudieran estar cuidándola o protegiéndola? Inmoralidad, entonces debido a eso agrego cierta lista de margen de vestimenta, entendiendo que la Biblia habla de la modestia, pero estoy agregando para proteger de eso y termino, ¡pum!, añadiéndole al texto. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Uh-huh. Eso lo vamos a ver en una clase que se llama marco de referencia. A veces vamos a un texto con un marco de referencia. Por ejemplo, si está el pastor, nosotros amamos y respetamos mucho a nuestros hermanos pentecostales. Yo me gradué por 3 años en un seminario pentecostal. Pero va a Hechos 2, el hablar en lengua, y ya él va en su marco de referencia, él entiende que hay que hablar en lengua. Pero vemos el texto dice que le escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. O sea, el texto está hablando de idiomas, pero si él tiene un marco de referencia de cómo él entiende la lengua, él le va a pasar por encima de eso. O texto que en lugar de explicarlo en su contexto, vayas a meterle doctrina. Por ejemplo, Juan 1, y el verbo se encarnó y tal. Vamos a hablar hoy de la divinidad de Cristo. Juan está enfatizando eso. ¿Qué quiere enfatizar Juan de Cristo en el capítulo 1? ¿Y qué relación, como lo vamos a ver en una clase, tiene el capítulo 1 de Juan con el final de Juan? Que nos ayudan a entender qué significa. ¿De qué otra manera podemos agregarle un texto? Hermano, ¿ok? Por ejemplo, ok, una doctrina determina mi interpretación de un texto, no un marco de referencia. José Rafael y después... Y por ejemplo, en el texto de Hechos que menciona, será salvo tú y tu casa, ¿qué quiere decir? Y en el versículo siguiente hay algo que clave que dice, y a todo el que crea. O sea, lo que está especificando Pablo, será salvo tú y tu casa, mientras tanto crean. Porque no es una herencia familiar, no, porque Juan 1 dice que la salvación no es de carne, ni de voluntad de varón, ni se hereda. Hay gente que dice, a mí me salieron los dientes en el Evangelio. No, eso no se hereda. La salvación es individual, es personal. Mi hermano, ibas a añadir algo, Arián.
¿Tienes un texto que el que el Evangelio de la Prosperidad use para sacarle dinero a su feligreses? ¿De qué manera ahora podemos restarle un texto? Ya vimos cómo agregarle, ¿de qué manera se le puede restar? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Dios es amor. Estoy evitando decir la realidad de ese texto. Ok, ¿qué más cree que otra manera podemos nosotros restarle a un texto? En lugar del predicar y decir la verdad que va a confrontar a la audiencia, vamos a hablar mejor de las experiencias, vamos a hablar de testimonio, porque es más importante lo que yo tenga que decir que lo que Dios tiene que decir. Mi hermano Carlos y luego mi hermano allá. Oh. Entonces, como el texto dice, lo que ates en el cielo, ates en la tierra, entonces vamos a atar y desatar. Pero si el texto se lee en su contexto, Cristo viene hablando de la disciplina eclesiástica, de la decisión que toma en conjunto la iglesia y cómo el Dios del Padre que está en los cielos la respalda, esa decisión que se lleva a cabo. Ese texto también lo vamos a ver. Aquí vamos a dejar que sea el texto el que hable. Mis opiniones aquí no importan, es la Biblia. Y lo que decía José Rafael se usa para apoyar eso. Mi hermano iba a agregar algo y por último, no sé, Gregorio. Por ejemplo, pensemos en un texto. Denme un ejemplo de todo lo que está, tráigame ejemplo. Ok, sí, texto fuera de contexto, pero ¿qué texto pensemos así como el ejemplo? Ok. Ajá. ¿De qué manera? Entiendo, entiendo. Mi hermano José Gregorio y por último Pedro. Ujú. Ujú. Así es. Por ejemplo, Cristo no es religión, es una relación. Pero la Biblia sí describe la vida cristiana como una religión. El punto es que se pasan por alto no solo el texto de Santiago, sino lo que la palabra en su esencia significa. Significa. Mi hermano Pedro, y cerramos con eso, contigo. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese pasaje, algunos lo tienen en la planta del zapato, lo ponen en una peluquería, en un taller mecánico, y ese texto lo vamos a escudriñar en una de nuestras clases. Y necesitamos ver qué estaba viviendo Pablo cuando escribió ese pasaje, y a ver si podemos usarlo para llevarlo en una camiseta o en cualquier cosa. Entonces, más ejercicios, Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías capítulo 3,
versos 6 al 12. Lo va a leer con su compañero. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Un texto famoso. Malaquías 3, versos 6 al 12. ¿Y cuál es la pregunta que usted le va a hacer a ese pasaje? ¿Cómo se puede sobrepasar o disminuir la línea en ese pasaje? Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Léalo con su compañero. ¿Cómo podemos sobrepasar o disminuir la línea allí? Malaquías 3, versos 6 al 12. Exacto, necesito que vean cuál es la tentación que viene a todo predicador cuando se topa con ese pasaje. Ya varios ya saben. Exacto, lean qué es lo que está pasando en Malaquías. Sí, sí, ellos están añadiendo, disminuyendo, pero también ver cuál es la tentación de un predicador que se topa con este pasaje, qué es lo que dice. Pero para ver eso necesitamos ver qué es lo que está pasando en Malaquías 3 del 6 al 12, qué es lo que está sucediendo allí. Recuerden, para responder primero cómo se añade, se quita, primero tienen que ver qué es lo que está pasando en el pasaje, qué es lo que está sucediendo. Hay una sola cosa pasando en el pasaje, una sola. Pasando en ese pasaje bíblico, hay una sola cosa que está sucediendo en esos versículos del 6 al 2, una sola. Para eso tienen que ver quiénes son los personajes allí, qué se está diciendo, es un consejo, consuelo, exhortación, qué es lo que está sucediendo.
Y yo sé que muchos han escuchado ese pasaje y quizás lo han predicado. Saquen su marco de referencia, vayan al texto como si fuera la primera vez. ¿Qué está sucediendo allí en el texto? ¿Qué está pasando? Stop. Ajá. Cuéntenme, ¿qué está sucediendo en ese pasaje? Ok. O sea que pudiéramos decir que le están quitando a la línea porque ellos están evitando el mandamiento de Dios. ¿Qué está pasando en el pasaje? Ellos se están apartando de la ley, decía el hermano, ¿y qué está haciendo Dios debido a eso? Le está llamando la atención. ¿De qué manera? ¿Qué les dice? Que se vuelvan a Él. Pero ¿hay alguna consecuencia que ellos están experimentando por no obedecer su ley? Un juicio. ¿Qué tipo de juicio según el pasaje? ¿De qué manera se manifiesta esa maldición según lo que ustedes están viendo allí? Parece que la tierra ha sido afectada allí. Y el llamado de Dios es como, vuélvanse a mí, vuélvanse al pacto. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la tentación para una iglesia que tiene problemas en su presupuesto? Verso 10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Y el 9, maldito, oh sí, maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero lo fundamental que tenemos aquí es que según el versículo 7, como decía mi hermano, es que ellos se han apartado, y dice en plural, de las leyes de Dios. Y normalmente este pasaje se tiende a usar para animar a la iglesia a ofrendar. Pero aquí hay una dificultad. Y es que hay un insecto que se está comiendo la cosecha. El devorador. Se está comiendo la cosecha. ¿Y quién ha traído ese insecto? ¿Quién ha traído ese insecto? Debido a la maldición que viene, pues lo vimos, ¿ok? Pero lo que se asombra, noten que Israel se asombra. ¿Pero en qué te hemos robado? O sea que, piensen en esto. El insecto se ha comido todo y de ese todo es donde sale el fruto de sus diezmos. Pues ellos ofrendaban en especie. Pero ¿cómo te ofrendo si no tengo ni para mí? Esa es la pregunta. Y por ende no podemos traer ningún servicio al templo porque esto se comió todo. Pero Dios le dice al revés, que es al revés el asunto. No sé si lo ven. Dios le dice, por no ser fieles en obedecerme, como lo dice el 7, como lo decía mi hermano, yo he enviado al devorador. Ese es el problema. El problema está allí en el 6 y el 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, regresen a mí, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más bien dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Ven la pregunta? ¿Cómo que no entiende lo que está pasando? Ellos lo entendieron al revés. Dios le dice, no, ustedes, por no ser fieles en obedecerme, yo he enviado al devorador, pero si ustedes me obedecen, yo quito al devorador y verán lo bendecido que son ustedes. No si trae más plata. Dios le dice que el problema tuyo no es ese.
Tú no, es más, por más que quieras, no vas a poder traer diezmo de la tierra porque yo te la quité toda. Entonces el asunto es al revés. Tú lo que tienes que arrepentirte de haber desobedecido mis leyes. Yo entonces quito el devorador, bendigo la tierra y me vas a poder traer los diezmos. ¿Ven cómo es al revés? O sea que este texto es un llamado ¿a qué? A diezmar. ¿A qué? Primero, arrepentimiento. Arrepentimiento porque están malditos debido a desobedecerme. Este texto no está llamando a la gente a el que no está diezmando que diezme porque si no le está robando a Dios. No, más bien está diciendo, ¿cómo lo hago si la tierra, este insecto se comió todo? Y Dios dice, no, este es el punto al revés. Si ustedes se arrepienten, se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes, yo quito el devorador, sano la tierra, crecen los frutos y ustedes ahora sí pueden traer los diezmos. Es un mensaje de arrepentimiento, no de traje los diezmos. ¿Cuántos no han usado este texto para engañar a la gente y sacarle dinero del bolsillo? Este texto no tiene nada que ver con llamar a la gente a que diezme, sino a arrepentirse y a volverse a Dios por haber desobedecido sus leyes. Siguiente ejercicio. Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Ven lo importante de mantenernos en la línea? No agregamos ni quitamos. Tenemos que ser fieles al contexto del texto. Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Léalo con su compañero. Y usted lo que quiero que encuentre ahí, cuál es la línea del pasaje, cuál es la preocupación de Pablo en ese pasaje y cómo se están sobrepasando de la línea en ese pasaje. Repito, Colosenses 2, 8 al 10. ¿Cuál es la línea del pasaje? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo en este pasaje? ¿Y cómo se están sobrepasando de la línea en este pasaje? ¿Cómo le están agregando? Colosenses 2, 8 al 10. Recuerden de qué está hablando Pablo, cuál es la preocupación de Pablo en este pasaje y cómo se están sobrepasando de la línea en este pasaje.
Stop. Cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando en ese pasaje, mi hermano? O sea que hay un conflicto en esa iglesia, hay algo que está pasando allí. Hay gente que está tratando de perturbar la unidad de esa iglesia con estas ideas. Ok. Estaban agregando. ¿De qué manera lo estaban haciendo? Tradiciones de los hombres, filosofías humanas y del mundo. Hay una mezcla. Ellos estaban haciendo una mezcla allí. Estaban pasando la línea. Y si ustedes leen la carta a los Colosenses, mi hermano Miguel. ¿Cómo vemos eso? Y si ustedes analizan más la carta, no solamente el cuestionamiento de su divinidad y humanidad, sino la suficiencia de su sacrificio. Ahí. Están agregando, haciendo una mezcla. No se ve que en ninguna manera ellos están atacando directamente como si Cristo no es necesario, no está diciendo no fuera, no es como si estuvieran aceptando a Cristo, pero con algo más, hermano. Así es. Una cosa te lleva a la otra. Daniel. Uh-huh. Así es. O sea, no solamente está enfatizando el tema de la divinidad de Cristo, sino que hay algo en la obra de Cristo que nos ha hecho completo, porque su obra ha sido completa. Entonces, esas dos realidades están ahí y esto están atacando los dos. O sea, ellos le están diciendo, mire, Cristo está bien. Me parece que la obra de Cristo está bien, pero también las tradiciones. Cristo está bien, pero también la filosofía. Cristo más es lo que estaban promoviendo estos hombres, en lugar de solo Cristo. Es lo que están haciendo. Y Pablo pone un stop. Por eso si vamos más adelante en el versículo 16. Claro que sí, mi hermano. Uh-huh. A nuestra cabeza federal. Y si le resta a nuestra cabeza federal, los que él representa están en problemas también. Están en problemas. Porque entonces, él como tal no es suficiente y su obra tampoco lo es. Por eso es que requiere el más. Y Pablo le dice, no, Cristo solamente. Estamos completos en él. No se requiere que añadas tradiciones, filosofías, ni nada de esas ideas, ni reglas. No, ya él es suficiente. Por eso es que él comienza en el 16, por tanto. ¿Qué significa un por tanto cuando ustedes lo ven en la Biblia? ¿Qué implica? ¿De qué manera? Como una conclusión. Por tanto, debido a esto, eso lo vamos a ver en contexto, cómo la parte gramatical nos ayuda a entender el significado de un texto. Entonces, él aquí viene hablando y describiendo la obra, ¡boom! Y concluye. Por tanto, debido a eso, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nos está dando más detalle de lo que estos hombres estaban promoviendo. O en doctrina o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días, dice en plural, de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Debido a que en Cristo, dice Pablo, estamos completos y no se requiere nada más, y todo ello era sombra de Él, entonces que nadie los juzgue, tengan paz, fuera. Habían varias cosas que estaban definitivamente atacando allí a la iglesia en Colosas. Y una de ellas era el tema del ascetismo. El abstenerse de ciertas cosas, ellos pensaban que los hacía lucir más piadosos que los demás. Pablo dice,
en Cristo fue suficiente. Cristo le está diciendo, estos están sobrepasando la línea. Ustedes manténganse en la línea. Sean fieles al texto y a la doctrina. Hermanos, ¿creen que es importante mantenerse en la línea? ¿Por qué? Levante su mano quien quiera opinar. Mi hermano Omar. La idea es ser fieles al Señor, no a nosotros, ni siquiera a nuestra audiencia. ¿Cuáles serían las consecuencias si un predicador no se mantiene en la línea? Nómbreme una, mi hermano Jesús. O sea, si no se mantiene, santidad espiritual, dices tú. Ok, afecta la vida. Mi hermano César, una consecuencia de que un predicador no se mantenga en la línea. Herejía, pero también dijimos algo, porque hay predicadores que pueden decir algo teológicamente correcto. O sea, que no necesariamente puede ser un camino que pueda a tomar, pero no necesariamente. Puede que tu pastor esté predicando teológicamente correcto. Sí, bueno, ¿verdad? Que me parece bien, que en Cristo estamos completos, pero no explica la demás, no explica el texto en su contexto. Entonces eso es muy importante. Cristian. Así es, y tenemos una congregación andando en una vida legalista donde intentan ganar el favor de Dios con sus obras en lugar de descansar en la obra de Cristo. Mi hermano C. Gregorio y luego mi hermano Luis. Confusión, también. Y si la oveja conoce la sana doctrina y el texto, más todavía, Luis. Así es, cuando nosotros predicamos expositivamente, nosotros le estamos enseñando a la iglesia a pensar expositivamente sobre un texto. A que entiendan que el texto, cada texto tiene un contexto, tiene un solo significado, que yo debo entender todo lo que encierra el texto. Eso es muy, pero muy importante, mis amados hermanos, porque nuestra iglesia debe vernos así. Mira, Dios no nos ha llamado, o para llegar a mi punto les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes usaron algún comentario bíblico en todos los ejercicios que vimos hoy? ¿Alguien sacó algún comentario bíblico? ¿Vio alguna Biblia comentada? ¿Vio algún sermón en YouTube de algún predicador para entender qué decía Malaquías 3? Lo hicieron ustedes mismos, con su Biblia. Y los comentarios son buenos. Hay aspectos culturales que los comentarios nos van a ayudar. Pero nada, no tuvimos ni siquiera que buscar la palabra en griego. Y nosotros andamos, no, estoy reuniendo para comer un diccionario griego y en la casa estamos comiendo poquito, pero me lo voy a comprar. Y sí, qué bueno que tengas esa herramienta, gloria a Dios. Pero ven, y solo hemos usado una sola herramienta. Nos quedan 6. Una, para entender lo que dice un pasaje. Hermano William. Claro, no es interpretación privada, Pedro lo confirmó. Ella habló sola. Nosotros lo que hicimos fue leer el texto y dejar que el texto hablara. Y eso es lo que ustedes como predicadores tienen que hacer. Si usted iba a predicar mañana Malaquías 3, ese sermón de usted, manden el grupo de la iglesia, cambio de sermón, hermano, voy a predicar otra cosa. Y métanse en oración por mí. Entonces, ve lo importante, lo que pasa es que como predicadores somos muy perezosos. E invertimos mucho tiempo en la semana en otras cosas. Y debemos invertir tiempo en el sermón. Por eso es que Pablo dice que sean dignos de doble honor los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque la predicación es un trabajo, si queremos ser fiel al texto. Entonces, hermanos, que esto les anime a mantenerse en la línea, a ser fiel al texto, porque como dice Apocalipsis 22:18, que nadie añada ni resta esta palabra. ¿Sí? Sean fiel al texto. Nos vemos en un mes para ver la siguiente herramienta y que podamos seguir viendo más ejercicio y que esto les ayude a ser fieles a la palabra del Señor. Oremos.